Lección 1. Un desafío con plazos ajustados. Hola Anna, quería contarte algo. Tenemos un nuevo proyecto en marcha con un plazo muy ajustado. Un plazo ajustado, ¿eh? ¿Qué tan apretados estamos hablando aquí? ¿Cuál es la línea de tiempo con la que estás trabajando? Bueno, esa es la cuestión. Los superiores quieren que este proyecto esté terminado en solo 3 semanas. A partir de ahora, eso no nos deja mucho tiempo. ¿3 semanas? Vaya, eso es una tarea difícil. ¿Honestamente cree que es un cronograma factible para hacer todo? No estoy seguro, para ser honesto, requerirá mucho esfuerzo y una gran concentración por parte de todo el equipo. Vaya, eso es mucha presión. ¿Cuál ha sido la reacción del resto del equipo? ¿Creen que se puede lograr? Reacciones encontradas, para ser honesto. Algunos de nosotros confiamos en que podemos hacerlo funcionar, pero a otros les preocupa que simplemente no sea realista. Puedo entender ambas perspectivas. Los plazos ambiciosos pueden motivar a las personas, pero también corren el riesgo de agotarlas. Exactamente, y hay mucho en juego, si no entregamos a tiempo, podría poner en peligro todo el proyecto. Entonces no hay presión. ¿Cuál es entonces el plan de ataque? ¿Cómo afrontan usted y el equipo este desafío? Bueno, vamos a necesitar establecer prioridades, sin piedad, trabajar las 24 horas del día y encontrar formas de optimizar nuestros Suena procesos. intenso. Realmente tendrás que ser estratégico e hipereficiente para lograr esto en tan poco tiempo. Definitivamente, tendremos que tomar algunas decisiones difíciles y realmente apoyarnos unos en otros como equipo. Te apuesto. Con un cronograma tan ajustado, no hay lugar para errores ni tiempo improductivo. Todos tendréis que estar trabajando a toda máquina. Absolutamente, requerirá una increíble cantidad de concentración y disciplina por parte de todos los involucrados. Bueno, admiro la voluntad de su equipo de asumir un desafío tan enorme. Espero que puedas hacerlo funcionar. Gracias, Ana. Para ser honesto, estoy un poco nervioso por todo el asunto, pero estoy decidido a hacer nuestro mejor esfuerzo. Estoy seguro de que lo harás genial. Con ese tipo de compromiso y trabajo en equipo, tengo la buena sensación de que encontrarás la manera de hacerlo realidad. Agradezco el voto de confianza. Definitivamente vamos a necesitar toda la positividad y el aliento que podamos obtener. Bueno, tú tienes el mío. Le deseo a usted y al equipo la mejor de las suertes en este plazo tan ajustado. Sé que tienes esto. Gracias, Ana. Me aseguraré de contarte cómo resulta todo. Este será un viaje tremendamente salvaje. Te apuesto. No puedo esperar a escucharlo todo. Por tu equipo logrando lo imposible. Tienes esto. Definitivamente, deséanos suerte, la necesitaremos, pero estoy listo para dar todo lo que tenemos. Lección 2. Exploración del ejercicio. Hola Ana, quería hablar contigo sobre cómo mantenerte activo. ¿Tiene alguna sugerencia? Mantenerse activo, ¿eh? Ese es un gran tema. Creo que la clave es encontrar una actividad que realmente disfrutes. Eso tiene sentido. Si es algo que realmente te gusta hacer, es mucho más probable que lo sigas haciendo. Exactamente. En mi caso,
Descubrí que actividades como el senderismo, la natación y el yoga me mantienen comprometido y motivado. Caminar y nadar parecen muy divertidos. ¿Qué tienen esos que tanto disfrutas? Bueno, me encanta cómo estar al aire libre durante una caminata me conecta con la naturaleza. Y la natación es un ejercicio muy refrescante y de bajo impacto. Puedo ver el atractivo, y me imagino que el yoga proporciona un buen equilibrio entre el bienestar físico y mental. Definitivamente. Los aspectos de atención plena y flexibilidad del yoga lo hacen muy gratificante, tanto física como mentalmente. Eso es asombroso. De hecho, tenía la intención de probar el yoga. ¿Tienes alguna recomendación para un principiante como yo? Absolutamente. Sugeriría comenzar con una clase suave y apta para principiantes para familiarizarse con la práctica. Los instructores suelen ser excelentes modificando posturas. Suena como una forma inteligente de hacerlo con calma. Quiero asegurarme de hacer las poses correctamente desde el principio. Totalmente. Y no tenga miedo de tomar descansos o modificaciones según sea necesario. El yoga se trata de escuchar tu cuerpo. Es bueno saberlo. Definitivamente quiero evitar lesiones al empezar. ¿Algún otro consejo para mantenerse activo que recomendaría? Bueno, creo que mezclar tu rutina hace que las cosas sean divertidas e interesantes. Tal vez intente escalar rocas o incluso simplemente realizar caminatas diarias. Escalar rocas suena emocionante, y no te equivocarás si caminas a la antigua usanza, sencillo pero eficaz. Exactamente. La clave es encontrar actividades que le den energía y que realmente desee realizar. De esa manera, nunca se sentirá como una tarea ardua. Me encanta esa perspectiva, convirtiéndolo en una parte agradable de su estilo de vida, en lugar de una tarea temida. Un consejo muy sabio. Definitivamente. Y no tengas miedo de experimentar hasta que encuentres el ajuste adecuado. Las opciones son infinitas cuando se trata de mantenerse activo. Excelente punto. Estoy emocionado de probar algunas cosas nuevas y ver qué resuena conmigo. Gracias por las estupendas sugerencias, Ana. Por supuesto. Me alegro de poder aportar algunas ideas útiles. Solo recuerda divertirte y escuchar lo que tu cuerpo necesita. Servirá. Agradezco que se haya tomado el tiempo para conversar sobre esto. Realmente me motiva a ponerme en movimiento y encontrar una actividad que me guste. Es maravilloso escuchar eso, Ion. Estoy seguro de que descubrirás algo que te mantendrá lleno de energía y comprometido. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias, Ana. Estoy deseando emprender el viaje de encontrar mi nueva forma favorita de mantenerme activo. Va a ser una aventura. Lección 3. Pasar rápidamente por la seguridad del aeropuerto. Buenos días, Ana. Quería preguntarte algo. ¿Has tenido alguna experiencia reciente con la seguridad de los aeropuertos? Seguridad del aeropuerto, ¿eh? Sí, de hecho viajé por el aeropuerto la semana pasada. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, tengo un viaje por delante y quiero asegurarme de estar completamente preparado para pasar el control de seguridad sin problemas. ¿Algún consejo que puedas compartir? Absolutamente. Una de las cosas más importantes es asegurarte de no llevar líquidos que superen los 100 mililitros en tu bolso de mano.
He oído hablar de la regla de los 100 mililitros. Puede ser complicado realizar un seguimiento, especialmente con artículos de tocador y demás. Definitivamente. Recomendaría trasvasar las botellas más grandes a recipientes más pequeños, de tamaño de viaje, para mantenernos dentro del límite. Buena decisión. ¿Y qué pasa con cosas como la electrónica y la joyería? ¿Hay algo específico que deba tener en cuenta? Sí, querrás asegurarte de sacar todas las computadoras portátiles, tabletas o dispositivos electrónicos más grandes y colocarlos en un contenedor para realizar exámenes de rayos X. Vale, es bueno saberlo. ¿Y las joyas? ¿Debería quitármelas también o puedo dejarlas puestas? En el caso de las joyas, generalmente es mejor minimizar lo que llevas puesto. Es posible que sea necesario quitarse objetos como relojes, anillos y collares para realizar la prueba. Anotado, me aseguraré de llevar poco equipaje en el frente de las joyas. ¿Algo más que deba tener en cuenta a medida que avanzo? Déjame pensar. También recomendaría usar zapatos sin cordones si es posible. Eso hace que el proceso de ponérselos y quitárselos sea mucho más rápido. Zapatos sin cordones, entendido. Este es un consejo inteligente para optimizar toda la experiencia de seguridad. Exactamente. Y prepárate para quitarte también el abrigo o la chaqueta, ya que estos deben pasar por la radiografía por separado. Excelente, me aseguraré de vestirme en consecuencia. ¿Se te ocurre algo más que pueda ayudarme a atravesar el control de seguridad sin problemas? Bueno, un último consejo, intenta llevar equipaje liviano y minimiza la cantidad de artículos que llevas. Cuantas menos cosas tengas que sacar y colocar en los contenedores, más rápido irá. Eso tiene mucho sentido. Empaque ligero y mantenga las cosas simples. Definitivamente lo tendré en cuenta mientras me preparo para mi viaje. Fantástico. Solo recuerda tener paciencia y seguir las instrucciones del personal de seguridad. Siempre que esté preparado, debería poder pasar rápidamente. Maravilloso, muchas gracias por todos los útiles consejos, Ana. Ahora me siento mucho más seguro de poder pasar el control de seguridad. Me alegro de poder aportar alguna información útil. Buen viaje, Ion, y avísame si tienes alguna otra pregunta. Lo haré, Ana. Aprecio que te hayas tomado el tiempo de guiarme a través de todo esto. Ha sido una conversación realmente valiosa. Por supuesto, encantado de poder ayudar. Navegar por la seguridad del aeropuerto puede ser complicado, pero con la preparación adecuada, no tiene por qué ser una molestia. Te deseo un buen viaje. Excelente, gracias de nuevo. Me aseguraré de poner en práctica todos estos consejos. Esto hará que mi viaje sea mucho más fácil. Lección 4. Cómo afrontar los retrasos en los vuelos. Hola Ana, quería preguntarte sobre algo que pasó en mi último viaje. Durante mi vuelo de conexión, hubo un retraso bastante grande. Un retraso en el vuelo, ¿eh? Eso puede ser muy frustrante. ¿Le dieron alguna información sobre lo que estaba causando el atraco? Bueno, esa es la cuestión. Los agentes de la puerta no fueron muy comunicativos con los detalles. Lo único que seguían diciendo era que había un problema operativo. Cuestión operativa, esa es una forma vaga de decirlo. ¿Intentaste presionarlos para obtener más detalles? Lo hice, pero no fueron de mucha ayuda. Simplemente seguían repitiendo la misma respuesta escrita sobre el problema operativo.
Qué irritante. Odio cuando las aerolíneas son tan reservadas sobre los motivos de las interrupciones en los vuelos. Hace que los pasajeros se sientan en la oscuridad. Exactamente, me estaba poniendo cada vez más ansioso, sin saber cuánto duraría el retraso ni qué lo estaba causando. Me lo puedo imaginar. Los retrasos en los vuelos ya son bastante estresantes, pero la falta de una comunicación clara no hace más que aumentar la frustración. Cuéntamelo, y para empeorar las cosas, los agentes de la puerta ni siquiera ofrecían compensación ni alojamiento. ¿Sin compensación? Eso es simplemente un mal servicio al cliente. Los pasajeros merecen que se les atienda cuando los vuelos se ven afectados de esta manera. Yo sé, ¿verdad? Realmente esperaba que al menos ofrecieran vales de comida o algo para ayudar a compensar las molestias. Absolutamente. Lo mínimo que podrían hacer es proporcionar algunos servicios básicos para ayudar a los pasajeros a superar el retraso con mayor comodidad. No podría estar más de acuerdo. Al final, tuve que desembolsar mi propio dinero para comprar comida y refrigerios, solo para sobrevivir durante la larga espera. Eso es un verdadero fastidio. Las aerolíneas deberían hacer todo lo posible para acomodar a los pasajeros cuando sus vuelos se vean afectados. Tú lo dijiste, me decepcionó mucho la falta de empatía y apoyo del personal de la aerolínea durante todo el calvario. Lamento saber que hayas tenido una experiencia tan frustrante, John. Lidiar con retrasos y mala comunicación por parte de las aerolíneas puede resultar muy estresante. Realmente lo fue, pero agradezco que me escuchen y se compadezcan. Me ayuda a saber que no estoy solo en mi frustración con este tipo de situaciones. Por supuesto. Las interrupciones en los vuelos son lo peor y las aerolíneas a menudo no hacen lo suficiente para solucionarlo para sus pasajeros. Me alegro de poder brindarle un oído comprensivo. Definitivamente, y gracias por los comentarios. Es bueno saber que mis expectativas de un mejor servicio al cliente durante los retrasos son razonables. Absolutamente. Los pasajeros merecen comunicación clara, compensación y alojamiento cuando los vuelos se retrasan o cancelan inesperadamente. Esperemos que tu próxima experiencia de viaje sea mucho más fluida. Aquí está la esperanza. Me aseguraré de tener en cuenta sus consejos la próxima vez que tenga que lidiar con un retraso en un avión. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para discutir esto conmigo. Por supuesto, Juan. Siempre estaré feliz de escuchar y brindar una nueva perspectiva sobre este tipo de frustraciones en los viajes. Le deseamos una buena navegación en su próximo viaje. Gracias, Ana. Me aseguraré de avisarte si tengo más historias de terror de aerolíneas para compartir. Por ahora, me alegro de que éste tenga un oído comprensivo. Lección 5. El ascenso de una leyenda del fútbol. Hola Ana, quería conocer tu opinión sobre este jugador de fútbol del que he oído hablar mucho últimamente, J. Simpson. ¿Do Simpson? Ah, sí, definitivamente he estado siguiendo su historia. Realmente se ha hecho un gran nombre, ¿no? Absolutamente, por lo que tengo entendido, se ha convertido en la figura central de la ofensiva de su equipo. Como resultado, ha estado rompiendo todo tipo de récords de velocidad. Eso es increíble. Sabía que era un jugador talentoso, pero reescribir los libros de récords de esa manera es realmente impresionante. Cuéntamelo, quiero decir, las estadísticas que ha estado poniendo son simplemente alucinantes. Es como si estuviera jugando un juego completamente diferente al de los demás. Vaya, eso realmente dice algo.
El fútbol es un deporte muy exigente físicamente, pero él parece dominar a un nivel de élite. Definitivamente, su combinación de velocidad, potencia y agilidad es simplemente incomparable. Está haciendo que todo parezca sencillo en el campo. Eso es increíble. Debe ser emocionante para su equipo y sus aficionados verlo jugar a un nivel tan alto partido tras partido. Absolutamente, la energía y emoción que aporta al juego es realmente cautivadora. Se ha convertido en una auténtica estrella, tanto dentro como fuera del campo. Me lo puedo imaginar. Con ese tipo de talento y éxito, probablemente esté atrayendo mucha atención y reconocimiento de los medios. Tienes razón, su nombre aparentemente está en todas partes estos días, portadas de revistas, entrevistas de televisión, lo que sea, se ha convertido en un nombre familiar. Eso es asombroso. Parece que realmente está trascendiendo el deporte y convirtiéndose en una especie de ícono cultural. Una verdadera leyenda del deporte en ciernes. Definitivamente, y lo mejor es que todavía es muy joven. Solo puedo imaginar qué tipo de récords va a romper y las alturas que alcanzará en los próximos años. Ese es un gran punto. Tiene una carrera muy larga por delante. El cielo realmente parece ser el límite para este joven fenómeno. Absolutamente, estoy emocionado de ver cómo continúa desarrollándose su historia. Está preparado para consolidar su legado como uno de los grandes de todos los tiempos. No tengo ninguna duda sobre eso. Con su increíble talento y empuje, O.J. Simpson está en camino de convertirse en un verdadero inmortal del fútbol. No podría estar más de acuerdo. Ha sido realmente inspirador presenciar su meteórico ascenso. No puedo esperar a ver qué hace a continuación. Aquí igual. Esta ha sido una conversación fascinante sobre un atleta verdaderamente excepcional. Dos Simpson está claramente destinado a la grandeza. Definitivamente, me alegra que hayamos podido discutir su historia en profundidad. Ha sido una mirada reveladora a la formación de una leyenda del deporte. Absolutamente. Este tipo de conversaciones realmente resaltan las increíbles hazañas y el impacto de nuestros atletas más talentosos. Ha sido un placer charlar contigo sobre ello. El placer es todo mío, Ana. Le agradezco que comparta sus ideas y entusiasmo por O.J., el extraordinario viaje de Simpson. Ha sido una gran discusión. Lección 6. Explorar las opciones de compras en línea. Sabes, Ana, últimamente he querido hacer más compras online. ¿Tiene alguna recomendación específica sobre buenas tiendas en línea para consultar? ¿Compras en línea, eh? Absolutamente, estaré encantado de compartir algunas sugerencias. ¿Qué tipo de artículos desea comprar? Bueno, estoy abierto a explorar todo tipo de opciones: ropa, productos electrónicos, artículos para el hogar, lo que sea. Solo quiero asegurarme de encontrar minoristas en línea confiables y dignos de Ese es un confianza. gran enfoque. En cuanto a ropa, he tenido experiencias muy positivas con tiendas como ASOS, Nordstrom y H&M. Suelen tener sitios web fáciles de usar y políticas de devolución sencillas. Sí, ASOS y Nordstrom. Esos son definitivamente nombres que reconozco. Y H&M es un clásico de la moda asequible. Buena decisión para esos. Definitivamente. Y para la electrónica, recomendaría visitar sitios como Best Buy, Amazon e incluso las tiendas en línea del propio fabricante. Suelen tener una amplia selección y precios competitivos.
Amazon, por supuesto, probablemente sea el primer lugar donde buscaré, pero también me gusta la idea de explorar los sitios de los fabricantes. Quizás encuentre algunas ofertas allí. Absolutamente. Y en el caso de artículos para el hogar, tiendas como Wayfair, Overstock y Crativerel tienen una presencia en línea realmente sólida con toneladas de opciones. Wayfair y Overstock son nuevos para mí. Tendré que echarle un vistazo. Crate-Barrel también es un clásico. Sí, esos son excelentes lugares para encontrar decoración, muebles y artículos para el hogar de calidad a una variedad de precios. Excelente, eso me da un punto de partida realmente sólido. Agradezco que se haya tomado el tiempo de compartir todas estas recomendaciones. Por supuesto. Siempre estaré feliz de ayudar a otros compradores en línea a encontrar excelentes recursos. Solo recuerde leer reseñas y comparar precios para obtener las mejores ofertas. Buen consejo, definitivamente lo tendré en cuenta mientras navego, y me aseguraré de explorar algunas de esas tiendas específicas que mencionaste. Suena como un plan. Avíseme si tiene alguna otra pregunta mientras realiza su investigación de compras en línea. Me complace brindar más sugerencias. Lo haré, Ana. Esto ha sido realmente útil para comenzar por el camino correcto para encontrar minoristas en línea confiables y asequibles. Fantástico, me alegra poder indicarte la dirección correcta. Comprar en línea puede ser muy conveniente, pero es bueno tener en mente algunas tiendas confiables. Absolutamente. Tengo muchas ganas de sumergirme y ver qué tipo de ofertas y hallazgos puedo descubrir. Gracias de nuevo por todas tus útiles ideas. Por supuesto, Juan. Felices compras. Estoy seguro de que descubrirá excelentes recursos nuevos en línea para todas sus necesidades minoristas. Te lo agradezco, Ana. Esta conversación definitivamente me emocionó de comenzar a explorar el mundo de las compras en línea. No puedo esperar a ver qué encuentro. Lección 7. Saborear delicias de mariscos. Hola Ana, esperaba recibir tus recomendaciones sobre algunos buenos platos de mariscos para probar. Estoy de humor para algo nuevo y delicioso. Mariscos, dices. Bueno, has venido a la persona adecuada. Me encanta probar diferentes platos de mariscos. ¿Qué tipo de sabores te apetece? Estoy abierto a todo tipo de opciones, tal vez algo ligero y refrescante, o tal vez algo un poco más decadente y sabroso. Oh, tengo justo lo que necesitas. ¿Has probado alguna vez el clásico hervido de marisco? Es un festín divertido y desordenado con camarones, cangrejo, langosta y todo tipo de delicias deliciosas. Un hervido de marisco. Eso suena muy bien para mí. Me encanta la idea de ensuciarme las manos con todos esos sabrosos crustáceos. Es muy divertido. Y los sabores están fuera de este mundo. Por lo general, cubren todo con una salsa picante y mantecosa que es simplemente divina. Vaya, eso suena increíble. Me está entrando hambre solo de pensarlo. ¿Algún otro plato de marisco que recomiendes? Bueno, si te apetece algo un poco más ligero, te sugiero que pruebes pescado fresco a la parrilla. Tal vez un buen trozo de salmón o atún, sazonado simplemente con limón y hierbas. Eso suena delicioso. Me encanta cómo los mariscos pueden ser tan versátiles, desde ricos e indulgentes hasta ligeros y saludables. Exactamente. Y no se olvide de los mariscos clásicos, como las gambas al ajillo,
la sopa de langosta o incluso un delicioso y crujiente pescado con papas fritas. Gambas al ajillo, es una de mis favoritas. Podría pedir un plato grande de eso ahora mismo. Aquí igual. La salsa mantecosa y con ajo es simplemente divina. Y combinado con un poco de pan crujiente, constituye una comida muy satisfactoria. Estoy babeando solo de pensarlo. Definitivamente tendré que probar algunos de estos platos de mariscos que me recomiendas. Me alegro mucho de poder proporcionar algo de inspiración. Los mariscos son verdaderamente uno de los mayores placeres culinarios de la vida. Déjame saber qué terminas intentando. Me encantaría escuchar tu opinión. Absolutamente, estoy deseando ampliar mis horizontes de productos del mar. Esta conversación me hace la boca agua y me hormiguea el paladar. Jaja, misión cumplida entonces. Los mariscos son un mundo culinario muy diverso y delicioso para explorar. Estoy seguro de que te lo vas a pasar genial probando cosas nuevas. No puedo esperar. Muchas gracias por todas las increíbles sugerencias, Ana. Siento que tengo un plan de juego sólido para mi próxima aventura con mariscos. Maravilloso. Me alegra poder ayudarte a entusiasmarte con la idea de probar algunos platos de mariscos nuevos y deliciosos. Disfruta del viaje de descubrir tus nuevos favoritos. Definitivamente lo haré. Esta ha sido una conversación realmente apetitosa, tanto en sentido literal como figurado. Le agradezco que comparta su experiencia en productos del mar. Es un placer, Ion. Hablar de comida es una de mis cosas favoritas, especialmente cuando se trata de todos los increíbles sabores y texturas de los mariscos frescos. Buen provecho. No puedo esperar. Muy bien. Es hora de que vaya a buscar el lugar de mariscos más cercano. Gracias de nuevo, Ana. Esta fue una gran charla. Lección 8. Una selección dramática del jurado. Hola Ana. Escuché que has estado siguiendo ese juicio de alto perfil en las noticias. ¿Qué me puedes decir sobre el proceso de selección del jurado? Oh, el proceso de selección del jurado para ese juicio ha sido bastante fascinante. Por lo que he recopilado, los abogados de ambas partes han estado investigando cuidadosamente a los posibles miembros del jurado. Veo, así que realmente están examinando a cada individuo para determinar si son adecuados para el caso, ¿eh? Exactamente. Los abogados quieren asegurarse de tener un panel de jurados que puedan ser imparciales y objetivos en su toma de decisiones. Eso tiene sentido. Me imagino que están buscando personas que no tengan prejuicios o conexiones preconcebidas con el caso. Absolutamente. Durante la pausa del almuerzo, los abogados despidieron a todo el panel porque no estaban satisfechos con los miembros del jurado seleccionados. Vaya, eso es bastante dramático. Debieron haber tenido serias preocupaciones sobre la imparcialidad de esos posibles jurados. Definitivamente. Simplemente demuestra lo meticuloso que puede ser el proceso de selección del jurado, especialmente en juicios de alto perfil y mucho en juego como este. Fascinante. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Tienen que empezar todo el proceso de nuevo con un nuevo grupo de jurados potenciales? Sí, eso es exactamente lo que harán. El juez convocará a un nuevo grupo de posibles miembros del jurado y los abogados repetirán el proceso de investigación. Eso debe llevar mucho tiempo y ser frustrante para todos los involucrados, pero supongo que es necesario garantizar un juicio justo e imparcial.
Definitivamente. El sistema judicial concede mucha importancia a la formación del jurado adecuado, incluso si eso significa prolongar el proceso. Tienen que hacerlo bien. Me lo puedo imaginar. Es fascinante ver entre bastidores cómo funcionan estos complejos procedimientos de selección del jurado. Absolutamente. Es un baile delicado, en el que ambas partes intentan alinear las cartas a su favor, sin dejar de defender los principios de un juicio justo. Interesante, me pregunto cuánto tiempo les llevará llegar finalmente al jurado final de este caso. Esa es una gran pregunta. Realmente depende de cuán desafiante sea el proceso de selección y de cuánto los abogados de cada lado estén rechazando a los posibles jurados. Veo, bueno, ciertamente estoy intrigado por seguirlo y ver cómo se desarrolla todo esto. Es un juicio de alto perfil y mucho en juego. Definitivamente. La selección del jurado es solo el primer paso, pero es un paso crítico que realmente puede marcar la pauta para el resto del proceso. Me aseguraré de mantenerte informado. Te lo agradezco, Ana. Esta ha sido una conversación realmente reveladora sobre un aspecto del sistema judicial que no suelo ver. Cosas fascinantes. Me alegro de poder brindarte algunas ideas útiles, John. El proceso de selección del jurado es una parte fascinante y compleja del sistema legal. Siempre es interesante ver cómo se desarrolla, especialmente en casos de alto perfil. Absolutamente. Bueno, espero seguir adelante mientras continúa este juicio. Gracias por tomarse el tiempo para guiarme a través de este proceso. Por supuesto, feliz de hacerlo. Discutir los matices del sistema legal es uno de mis temas favoritos. Estoy seguro de que tendremos más oportunidades de sumergirnos en este tipo de conversaciones fascinantes. Lo espero con ansias. Esta ha sido una gran experiencia de aprendizaje para mí. No puedo esperar a ver qué otros dramas legales se desarrollan en los próximos días. Lección 9. El inspirador viaje de Eleanor Roosevelt. Hola Ana, estaba leyendo sobre la increíble vida y los logros de Eleanor Roosevelt. ¿Has estado siguiendo su historia? ¿Eleanor Roosevelt? Absolutamente, ella es una figura tan inspiradora. Por lo que sé, ella realmente allanó el camino para el empoderamiento de las mujeres y la justicia social. Definitivamente, después de que falleciera su esposo, el presidente Franklin D. Roosevelt, ella tuvo una increíble carrera propia. Así es. Después de dejar la Casa Blanca, asistió a la escuela en Radcliffe College. Luego utilizó su plataforma para escribir artículos, dar conferencias y trabajar incansablemente por causas importantes. Vaya, ella realmente no disminuyó la velocidad en absoluto. Incluso después de su etapa como primera dama, siguió siendo pionera y defensora del cambio. Absolutamente. Abogó por los derechos civiles, los derechos de las mujeres y los derechos humanos a escala global. Su dedicación para hacer del mundo un lugar mejor fue verdaderamente inquebrantable. Es sorprendente lo mucho que pudo lograr. Desde su trabajo en la Casa Blanca hasta su defensa postpresidencial, dejó un legado increíble. Definitivamente. Eleanor Roosevelt redefinió el papel de primera dama, utilizando su posición para amplificar las voces de los marginados y oprimidos. Exactamente, no estaba contenta con ser simplemente una esposa silenciosa y solidaria, quería marcar una diferencia tangible en la vida de las personas.